Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, vamos a continuar con esa serie que nos estás presentando todos los viernes, que tuvimos que dejar aparcada la semana pasada porque hicimos ese viaje y ese programa en Palma de Mallorca, pero que hoy retomamos. Cuéntanos. Sí, lo vamos a retomar además con una exclusiva de este programa, pero mejor que contárosla yo, lo va a hacer directamente La Fuente. Nunca pierden contacto con los chavales, nunca. De hecho, son frecuentes las visitas, por ejemplo, al centro de Menas en Sevilla, que eran las proximidades. Les ven, les visitan, pasan el fin de semana allí y luego los familiares marroquíes vuelven a Marruecos, pero los chavales no. Los chavales se quedan en España con su dinero, con sus teléfonos móviles. Bueno, pues esto nos lo cuenta un agente de la Policía Nacional, ya lo acaban de escuchar, vienen las familias, les dan dinero o les compran lo que necesitan y luego vuelven a su país y los niños se quedan aquí como menas. Esto está sucediendo en paralelo a otra cuestión que la policía ya había adelantado a este programa antes de que se produjera esa operación policial realizada en Tarragona, y son los casos de padres que viajan a nuestro país con sus hijos de la mano y los dejan aquí también como menas. Como novedad, este programa ha podido corroborar que esto no es algo que suceda solo en Tarragona, que está más extendido de lo que parece, y nos lo va a contar otro agente. Hemos podido ver hace poco que en el País Vasco, que es una de las comunidades donde más invierte en este tema, están yendo los padres, están dejando a sus hijos y se están yendo. También lo están haciendo en Ceuta y Melilla, que entran con ellos y luego se van. Entonces, este tipo de actos, con la connivencia de los padres, pues es evidente que buscan algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, pues que el menor pueda tener aquí unos estudios, la residencia y después toda la familia se pueda beneficiar del reagrupamiento familiar. Los niños son cabeza de puente. O sea, los padres van a venir a Europa. Primero mandan a los hijos. Aquí se les cría, mejor dicho, ya se les intenta dar una formación y luego en cuanto a los chavales ya se les da la nacionalidad, pues la familia solicita el reagrupamiento. Claro, viene uno y en pocos años ya son 7. Viene indocumentado. Entonces, no sabemos su origen, procedencia, ni antecedentes penales o antecedentes policiales. Y no digamos ya en casos de presuntos casos de terrorismo. Entonces, los agentes para documentar, pues puede haber pues 1, 2 ordenadores, 1 o 2 cámaras de fotos, y vienen cayucos pues con 200 inmigrantes, con 100. Hay que realizarles las pruebas, reseñarles y subirla al sistema para documentarles. ¿Cómo se llaman? Se pueden llamar por desde Harrison Ford a John Kennedy. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Y tiene que ser verdad? Pues sí. Pues en este punto nos vamos a trasladar ahora a Las Palmas para responder a la gran pregunta en este asunto, que es cómo se determina la edad de esos menores. Desde allí nos lo va a explicar el agente Alejandro Navarro. Son una radiografía del carpo izquierdo de la muñeca, o bien del tercer molar, o bien de la clavícula. El resultado da una horquilla y te da una edad mínima y una edad máxima. Siempre en beneficio del menor se va a utilizar la edad mínima. Así que será menor hasta que no se demuestre lo contrario. El otro día en Palma de Mallorca nos contaba su presidenta que el estudio dental, que es la prueba que se está haciendo allí en Baleares ante los inmigrantes irregulares que están llegando, ha arrojado que el 60% de las personas que vienen no decían tener la edad que realmente tenían, es decir, eran mayores de edad, el 60%. Claro, eso ocurre precisamente por esta horquilla que nos contaba Alejandro. Decía que van a ser menores hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se les encuentre una documentación o que se acredite de otra manera o que otra prueba lo revele, porque muchas veces esto ocurre cuando ya han sido trasladados a otra comunidad autónoma que no siempre vuelve a hacerles las pruebas. Aquí es donde los agentes están detectando datos alarmantes. De hecho, hay muchas comunidades donde se les ha hecho prueba de edad, como por ejemplo en Aragón, que el Instituto Nacional de Medicina dijo que al final de todas las pruebas que han hecho, cerca de un 70% salían que eran mayores de edad. Entonces, en estos casos, muchos de los mayores de edad que vienen también vienen huyendo de la justicia. Como sabes, el rey de Marruecos cada X tiempo va hacia las cárceles. Pues hay mucha de esta gente que en vez de volver a su pueblo o a la ciudad donde vive, huye de la justicia del país, huye de los actos que ha hecho, y si tienen una edad de 18, 19, 20, incluso 21 años, pueden intentar hacerse pasar por menas. Bueno, déjame que insista y que vuelva otra vez a repetir que estamos escuchando testimonios que son agentes de policía. Exacto. Sí, son sí. Agentes de policía acreditados que están en los sitios, que están en los centros y que nos están dando datos que ellos manejan y confirmados. Los agentes de policía ya no pueden más.
ya no pueden más. Y otro caso paradigmático es el del supuesto Mena de Hortaleza, que violó a una niña de 14 años, y este hijo de Satanás, este indeseable, tenía 21 años o 22, 23, y el DN, el documento que se le dio cuando llegó a España ponía 17. Es que es todo sencillamente de locos. Y luego, claro, que vengan los padres a España a visitarles como si estuvieran en un Erasmus, y que luego encima, cuando tengan el permiso de residencia estos chicos, estos ilegales, pidan el reagrupamiento familiar, es que es todo sencillamente de locos. O sea, es decir, la involución social que está provocando esto, el peligro que hay para porque la mayor parte de estos chicos vienen de países donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde a la mujer se le considera al mismo nivel que a un perro o peor. En fin, yo creo que esto no genera nada bueno y que no hace presagiar nada bueno. Y como decía Vanessa, o donde directamente en Marruecos se pone en libertad a centenares y centenares de delincuentes que directamente establecen la ruta hacia la península, ¿no? Vamos a suponer que en una de esas pruebas de edad se determina que la persona es adulta. Vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Bueno, pues se le traslada a un centro de internamiento de extranjeros. Ahí se iniciarían los trámites para su devolución. Y digo iniciar porque hay que poner mucha atención al matiz. Se realizarían los trámites de devolución. Otra cosa es que se llevara a efecto, porque como todos sabemos, los expedientes de devolución tienen unos plazos, y a esos plazos tienen posibilidad de recurso. Y en base a los recursos que se vayan presentando, la delegación del gobierno resuelve, que es quien finalmente toma las decisiones. Esto incluso es normativa europea. Toda persona extranjera, inmigrante irregular, que llega a España para poder presentar esos recursos, o bien mejor dicho, para poder ejercer sus derechos, tiene derecho a una asistencia jurídica. No, así te puedes eternizar, ¿no? Claro, en la mayoría de los casos lo estamos viendo, la delegación del gobierno no los resuelve. Ahí tenemos a la Comunidad de Madrid, que tiene nada menos que 58 expedientes a la espera de que el gobierno los resuelva. En muchos casos son de ilegales que han cometido delitos, porque esta es otra cuestión. ¿Qué sucede cuando un MENA comete un delito? Bueno, pues para empezar vuelve al centro de menas en el que estaba internado, sin más. Recordamos que son centros de régimen abierto, es decir, que pueden entrar y salir, que aunque tienen un horario establecido, pero allí van a estar otros 3 meses hasta que la comunidad autónoma o hasta que la Fundación UNG que gestiona ese centro decida si solicita un expediente de devolución. Que hay situaciones en las que dices, oye, pero ¿cómo puede darse que una persona reincidente siga en la calle, ya sea mayor, sea menor de edad? El camino que sigue es de una ley de hace 25 años que no se le ha dado una actualización general, ¿no? Que primero vamos a intentar educarlo, quizás a lo mejor subimos un escalón y ya que se le dé una asistencia psicológica, y ya el último escalón de todos ya es el internamiento, pero digamos que es el último ratio, ¿no? El último remedio, el internamiento en un centro de régimen cerrado. De la misma manera, el protocolo de identificación de menores extranjeros no acompañados es un protocolo del año 2014. La tecnología que había en 2014 no es la misma que hay en 2025. Y lo que sí que desde la policía nosotros pedimos es que se consulte a los expertos. Por ejemplo, con los avances en cooperación internacional que hay actualmente, claro, pues ven mucho más práctico que las bases de datos de huellas dactilares de los países estén a disposición de la policía, porque todo esto redunda también, no lo podemos olvidar, en los recursos, en el coste que esto tiene también para el país. La saturación de estos centros muchas veces obliga a trasladar a los menas a otros sistemas de acogida, y esto repercute lógicamente en la calidad y en la protección de otros jóvenes, como por ejemplo es el caso de Lola y Esmeralda, que también las hemos escuchado en esta sección. Y aquí es donde vamos a poner fin a este camino ya la semana que viene. En esta ocasión va a ser el jueves, porque todos estos fallos en los sistemas de acogida que hemos ido conociendo nos llevan siempre al mismo punto, que es a la gestión, a la cadena de lavado de manos. Véase, el gobierno delega en las comunidades autónomas, estas en las fundaciones y ONG, que ya vemos que no están cumpliendo el objetivo. Bien, pues la semana que viene vamos a ver quiénes y cómo gestionan. Bueno, es impresionante. Muchas gracias. Enhorabuena, Vanessa. Gracias. Como te decimos todos los viernes. Reportajazo. Es alucinante lo que comentábamos, ¿no? Vienen aquí como si fuesen de campamento o de Erasmus, se les forma, se les prepara, se les da de todo, ¿no? Se les alimenta, se les cuida, y cuando ya tienen la documentación, claro, se produce esa reagrupación familiar.
Pero aquí, y luego tenemos que tener claro lo que ha dicho Vanessa, aquí no viene lo mejor de cada casa, de esos países, viene lo peor. Y claro, eso es un germen de muy malas consecuencias. Es decir, es que en España va a pasar, gracias a este gobierno permisivo, y yo creo que además lo hace con mala fe, que deja entrar a todo el mundo sin miramientos, va a pasar lo mismo que ocurre en Francia o en Bélgica, que también conoce Alejo, ¿no? Es decir, tú vas por determinados barrios de Francia, Saint-Denis, que yo he estado varias veces en los Juegos Olímpicos, al final del Real Madrid contra el Liverpool, y es que es una cosa de verdad, o sea, pueden llamar xenófobos lo que quieran, pero la realidad... Sí, o Molenbeek. Da un miedo atroz, pero atroz. Y desde luego ser mujer en esos barrios es ahora mismo, a día de hoy, una heroicidad. Y esto, como yo dije ayer en mi discurso, va a acabar pasando en España. Pero está en Molenbeek, por ejemplo, en Bruselas hay barrios, Molenbeek, que es el más famoso, donde una chica europea no puede entrar. No puede entrar porque lo menos que le puede pasar es que la insulten. O sea, eso lo menos. Entonces, lo que se está produciendo es un cambio en la estructura social, cultural y moral de Europa que parece irreversible ya y que constituye lo que podríamos llamar un suicidio de una civilización, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque el fenómeno empieza a ser ya tan visible, decía Eduardo que él iba por Saint-Denis. No, pues no te vayas a Saint-Denis. Vete a... No sé, vete a la Place Concorde, es igual. Sí. Tú miras a tu alrededor y dices, ¿dónde estoy? No, a mí me pasó. ¿Dónde estoy? Estoy en un zoco. O sea, ¿dónde estoy? Entonces, claro, por eso se está produciendo en Europa un corrimiento del centro de gravedad político y electoral hacia la derecha, ¿no? Y una de las razones es esta, ¿no? Bueno, el otro día, perdona que te interrumpa. Yo creo que es la gran razón. Perdona que te interrumpa, Eduardo, es que aprovechando que está aquí Vanessa, es que justo hablabas tú, ¿dónde estoy? Es cierto, y yo lo he comentado con Federico, aquí lo hemos comentado, que del verano a esta parte se ha notado, o al menos yo noto, vas andando por la calle en Madrid y se ve, bueno, pues que ha habido una reagrupación familiar, se han cerrado varios expedientes porque eso se nota en la vestimenta, se nota en lo que se ve en el metro, en las calles de Madrid, ¿no? El tema de la asignatura del Islam en los colegios, es que ya me lo han dicho varias personas. Entonces ayer precisamente hablando con una de ellas me decía, oye, mira lo que me pasa en el colegio de mis hijos, Moratalaz, que les dan a elegir entre la religión católica, entre valores, que es lo que antiguamente se llamaba ética, y Islam. Dice, pero es que en el colegio de mis hijos, o sea, es verdad que hay niños que son musulmanes, pero también hay latinos, pero también hay niños que vienen de Europa del Este. No necesariamente... El Islam, que es la religión del amor, según dicen. Y esto es alucinante porque nos contabas el otro día, Vanessa, que el problema de la religión islámica, más allá de lo que significa Islam y la religión islámica, es que no la están impartiendo los profesores reglados del colegio, sino que vienen de fuera. Claro, son asociaciones. Los pagan países islámicos. Claro, pero cuidado, es que el Islam, permitidme que haga una precisión conceptual, sí. El Islam no es una religión. El Islam es un movimiento político de dominación universal. Por eso. Es decir, el Islam es un movimiento político de dominación universal que empieza en el siglo VII, Mahoma, y la religión es el instrumento de la dominación política. O sea, esto es lo que tenemos que entender. O sea, a ver, si tú me dices, este señor es budista, bueno, vale, este es taoísta, este es protestante evangelista, esos son religiones, son confesiones religiosas. Pero el Islam no es eso. Sí, pero hay un cambio de concepto, Alejo. Es que yo he estudiado... Es un movimiento de dominación. Yo he estudiado, Daniel lo habrá estudiado también, tú, Eduardo, Vanessa, historia de las religiones, y tú tenías tu profesor en tu instituto, en tu colegio, que te daba historia de las religiones. Es que ahora estamos dando en los colegios entrada a señores o señoras que vienen de asociaciones, de mezquitas, que los imponen y que están entrando en los colegios
a adoctrinar a un grupo de niños que vete tú a saber en qué les están adoctrinando, o uno se lo puede imaginar. Y que ya se han detectado casos de personas relacionadas con los hermanos musulmanes que estaban dando clase en colegios en este tipo de asignatura, que por cierto, a la Comunidad de Madrid, creo que fue en verano, puso fin a la misma en los colegios públicos. Claro, pues les adoctrinan en que el Islam ha de ser la religión de toda España con el tiempo, y que además tienen que hacer la yihad. Esto es lo que les enseña. Pero es que estamos dando entrada a eso en los colegios públicos. Pero sobre todo quienes más tenéis que temer esta invasión sois las mujeres. Es decir, la religión del amor es una religión machista, no, lo siguiente, cavernícola, y que, en fin, que trata a las mujeres peor, insisto, que a un perro, ¿no? Pues Lady Gaza no, ¿cómo la llamábamos? Barbie Gaza. Lady Gaza, decía yo, no pensaba lo mismo. Sí, sí. Bueno, Irene Montero cuando medio elogiaba la victoria de la llegada a Kabul de los talibanes, que devolvieron a las mujeres a la edad media. Ya no pueden ir a la universidad, no pueden ir al colegio, no pueden estudiar absolutamente nada, tienen que estar en casa sirviendo al varón. Y luego, no, yo quería decir una cosa. El año pasado, cuando estuve en los Juegos Olímpicos, cada vez que iba al estadio olímpico, que era el estadio Saint-Denis, y volvía luego a París, pues había veces que iba por el periférico, que es la autopista, y ahí no te enteras de nada. Pero cuando iba por el conductor me llevaba por el interior de la ciudad, alucinas. Es que desde Saint-Denis hasta el centro de París pasan 15 minutos en los que solo ves gente con chilaba, mujeres cubiertas, occidentales, gente vestida de manera occidental y mujeres vestidas libremente. No tengo encontramos. No, mira. Es decir, o sea, Argel es una ciudad moderna al lado de lo que yo vi durante 15 minutos. Seguía. A mí me pasó algo parecido en el mismísimo París. Porque el año pasado yo hice otra ruta. Yo fui de Disneyland París a París, a las Olimpiadas, y en esa línea de cercanías, que hay varias estaciones, numerosas estaciones, yo estaba en África. Sí, claro. Yo no estaba en Europa. Totalmente. No, estaba en África, y era increíble porque además tú observabas ese vagón de tren de cercanías, la diferenciación que hay entre ellos mismos también. Es decir, los propios ciudadanos franceses blancos no se sientan al lado de... Ya hay una separación, y esto es sorprendente, y además es muy, muy llamativo verlo, porque parece que estás en otra época, en otro mundo y en otro continente. Bueno, sí. Bueno, es el famoso multiculturalismo. En Francia, concretamente, para estar en un entorno occidental, digamos, cristiano occidental, te has de ir a localidades de menos de 10.000 habitantes. Ahí todavía sí, ¿no? Sí. Pero las grandes urbes, bueno, ahí... Bueno, Marsella es otro ejemplo. Bueno, es que hay barrios y hay zonas, en general en todas partes, pero en particular hay zonas y hay barrios que, como dices tú, bueno, estoy en África. O sea, estoy en África. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a los oyentes. Y esto no es racismo, O sea, cuidado. No, esto es una descripción de los hechos. Yo entiendo que nadie nos va a acusar de racismo por hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, es la verdad, ya está a punto. Ya, claro, que digan misa. Vanessa, muchas gracias. Gracias. Es la mañana. Es radio.